Capítulo 2. Quienquiera que haya examinado la excelente historia de Favre de la Policía Moral Europea no ha fallado, estoy seguro, en advertir y guardar en su mente ese caso particularmente llamativo de Favre con sombrío. Algunos pensarán que es barato, titulado Dejen que los niños vengan a mí. El caso que el teniente Gallis considera brevemente en la página 3 de su defensa es evidentemente el mismo, aunque no se mencionan nombres excepto el de Pitamont. La descripción de Favre es muy completa y precisa en cuanto a nombres y fechas. Sigo su cuenta en la principal. A principios de la década de 1850, en París, vivía una viuda de nombre señora Didier. Su marido y ella venían de provincias y él se había establecido en el negocio de la joyería. Tuvo éxito de una manera justa y dejó a su esposa bien situada cuando murió. Acababan de mudarse a uno de los hermosos edificios de apartamentos nuevos del Boulevard Permaichet, no lejos del Boulevard de Fidou Calvert. Hay una razón particular para mencionarlo, porque en esta calle contigua vivía y oficiaba un sacerdote de nombre Pitamont, quien era el padre confesor favorito de la señora Didier. La señora Didier vivía prácticamente sola, excepto por las frecuentes visitas de un sobrino, un joven que había resultado gravemente herido en una pelea callejera en febrero del 48, y desde entonces se había dedicado a hacer panfletos en apoyo de Napoleón. El rápido viraje de este último hacia el conservadurismo y el imperialismo había sido demasiado para el sobrino de la señora Didier, que aún conservaba su odio por la iglesia y la aristocracia. Por el momento estaba indeciso si seguir a su líder o seguir su propio camino. En ese momento la señora Didier acogió en su casa a una niña de unos 13 o 14 años, huérfana de su propia aldea natal. Josephine le había sido recomendada por el alcalde del pueblo como una chica buena y obediente que le sería útil en la casa. El sobrino estaba sentado junto a la ventana y miraba hacia la calle. Era un día cálido, fuera de temporada, para mediados de marzo. El cielo se había vuelto repentinamente nublado. «Yo digo que va a llover», exclamó. «¿Crees eso?», preguntó la señora Didier. En ese momento llegó el estruendo de un trueno y en la distancia se hizo visible el juego de los relámpagos. ¿Escuchas eso?, respondió el sobrino. Buen Dios, la señora Didier gesticuló. Y no tengo una gota de agua bendita en la casa. ¿Agua bendita? ¡Santo cielo! Todavía no practicas esas tonterías, ¿verdad? Guarde su sarcasmo para sus panfletos, mi amigo, respondió su tía con calma. Siempre he rociado agua bendita cuando amenazaba una tormenta. ¿Deseas que nos caiga un rayo a todos? Dejó a un lado sus agujas de tejer. Mi madre hizo lo mismo y vivió hasta los 80. ¿Pero a quién puedo enviar?, se preguntó de repente. Françoise está fuera. Françoise era la cocinera y la única otra persona de la casa. Envía a Josephine, sugirió el sobrino. A menos que quieras esperar hasta que yo coge de ida y vuelta. Pero Josephine ha estado aquí solo 3 días, objetó. Ella aún no conoce el camino. Dios mío, no tienes que conocer todo París para dar la vuelta a la esquina. Entonces llamaron a Josephine, la niña de provincias, y le dieron instrucciones explícitas de cómo llegar a la pequeña capilla de la esquina y encontrar al padre Pitamont. Y date prisa, por favor, dijo la señora Didier, mientras otro estallido de trueno resonó en la habitación. Josephine salió corriendo y se metió directamente en medio de una violenta tormenta. Sin aliento corrió alrededor de la esquina, repitiéndose una y otra vez las instrucciones que la señora Didier le había dado. Y así llegó a la capilla y casi se arrojó de cabeza al oscuro interior. Estaba mojada hasta la piel. Sus prendas se aferraron a ella, revelando su esbelta forma femenina. Sus pechos habían comenzado a crecer. Hicieron que su vestido ligero se hinchara. Los pezones estaban duros de frío y rozando. Últimamente le dolían. Françoise le había dicho sabiamente: tienes dolores de crecimiento. Todo el mundo los tiene. Iluminada por la luz dorada de las velas parpadeantes, hizo una imagen tentadora, pensó el padre Pitamont. Se puso de pie por un segundo y la miró. Particularmente su tumultuoso pecho agitado, antes de que pudiera recuperarse, fue superado por una ola de deseo que apagó la voz de su conciencia. «¿Qué pasa, mi pequeña?», dijo, y salió del pifiar detrás del cual había estado parado. Asustada y ahora completamente perdida, una incomprensible avalancha de palabras brotó de sus labios. «Vaya, están todos relajados», dijo amablemente. «Ven y caliéntate como una copa de vino». La condujo suavemente a la sacristía, sirvió 2 generosas porciones de vino consagrado y le hizo beber una mientras él mismo vaciaba la otra. Aturdida y mareada le permitió que la acariciara y le apretara contra su sotana. Allí estaba cálida y reconfortada, pero su miedo aumentó de nuevo cuando sintió que él la tocaba precisamente de la manera que Françoise, pero el día anterior, le había estado advirtiendo que no permitiera que nadie la tocara. Ahora deseaba liberarse, pero sus miembros estaban como paralizados. Ella luchó un poco, pero su fuerza era mayor y siguió vertiendo extrañas palabras de consuelo en su oído. Ella le permitió llevarla al sofá y hacer con ella lo que quisiera. Se fue sin decir una palabra de sumisión. De hecho, había olvidado por completo el propósito original de su venida. En sus oídos solo resonaba la advertencia frecuente e insistente, repetida del padre, de que nunca debía pronunciar una palabra de lo que había sucedido. La había hecho jurar por la cruz.
La lluvia de truenos acababa de cesar cuando Josephine regresó. Entró caminando, mirando a su alrededor con los ojos entreabiertos, un dedo bajando su labio inferior, como si ya no pudiera reconocer su entorno. ¿Qué te pasa, Josephine?, preguntó la señora Didier. Solo había estado un poco preocupada por la ausencia de Josephine, y eso en gran parte porque se reprochaba a sí misma no haberse encargado de que la niña se llevara su capa. Cuando Josephine no regresó de inmediato, la señora Didier supuso que atrapada en la tormenta la niña se había refugiado y regresaría cuando la lluvia hubiera amainado. ¿Qué fue precisamente lo que sucedió? Pero ¿por qué iba a regresar como si hubiera visto al diablo en persona? Pero Josephine no respondió y se limitó a negar con la cabeza. Vamos, Josephine, no te hagas la testaruda. Dime qué te pasa. Aún así, la niña se limitó a negar con la cabeza. He cogido un resfriado. ¿Eso es?, exclamó la señora Didier. Vaya, tu ropa está seca. No, está un poco húmeda. Dime, ¿te atrapó la lluvia? ¿O llegaste a la capilla a tiempo para perderte lo peor? ¡Santo cielo! ¿Por qué no responde esta niña? Josephine siguió sin responder. Entonces la señora Didier perdió la paciencia y declaró con brusquedad, chasqueándola: entonces vete a la cama de inmediato y no dejes que te vuelva a ver hasta que encuentres tu lengua. Vamos, mi querida tía, dijo su sobrino desde su silla junto a la ventana. Dale una oportunidad a la niña. Antes todos pensábamos que ella era incapaz de dar la vuelta a la esquina. Quizá realmente se perdió, pero sus esfuerzos no tuvieron más éxitos que los de su tía. Finalmente la señora Didier dijo, como si la idea fuera una inspiración de lo alto: lo sé, vendrá conmigo el padre Pitamont. Seguramente no se negará a hablar con él. Y verdaderamente sus palabras fueron inspiradas, porque de repente Josephine soltó un torrente de palabras, pero tan entremezcladas con sollozos que uno no podía distinguir ni la cabeza ni la cola de ellas. Al mismo tiempo se arrojó al suelo como poseída. La propia señora Didier estaba tan desconcertada que no pudo hacer acopio de su ingenio, pero su sobrino, alimentado de literatura anticlerical, gritó de inmediato: ¿qué te hizo? Hice lo que François dijo que no debería, gritó Josephine, redoblando sus sollozos. El sobrino se rió con ironía. Ese es tu padre Pitamont, un pájaro bonito. Pero no entiendo qué tiene que ver el padre Pitamont con todo esto, protestó la señora Didier, completamente en el mar. El sobrino se resolvió de repente. Había llegado el momento de romper con Napoleón, que en ese momento estaba de visita del Papa, y tirar ese jugoso escándalo a la olla pública. Su resolución lo cautivó tanto que olvidó el asunto que tenía entre manos y se levantó de la silla con la ayuda de su bastón. Decidió buscar al editor de la Solidaridad. La señora Didier, sin embargo, no lo dejaría ir hasta que supiera lo que significaba todo este asunto. Y cuando se enteró, de nuevo no lo dejaría irse hasta que le hubiera jurado que no diría una palabra a nadie. Su razón era que la niña estaba histérica y que nunca serviría de nada creerle hasta que el asunto se hubiera investigado más a fondo. Su razón era más simple. Todo, o al menos la mayor parte de su dinero, provenía de su tía y además esperaba heredar de ella algún día. No podía permitirse ser un panfletista político sin el apoyo de su tía. La señora Didier, sin embargo, fue ella misma a la capilla y al no ver a nadie alrededor, llamó con valentía a la puerta de la sacristía. Al no recibir respuesta, entró. El padre Pitamont estaba dormido en un sofá. Dormido, ya no se veía como el hombre santo que ella solía pensar que era. Parecía viejo, tosco. Sus rasgos pesados, en particular sus cejas pobladas, unidos por un gran crecimiento de pelo sobre su nariz, le daban una expresión extraña, casi bestial. En ese momento la señora Didier estuvo a punto de creer, pero se contuvo por miedo a cometer una injusticia. Sintiendo el peso de su mirada sobre él, abrió los ojos. «Vaya, señora, ¿es usted?», exclamó y se levantó de inmediato. Cortando su saludo, se sumergió rápidamente en su historia. Asintió con la cabeza como si el asunto fuera grave e interesante, pero que no le preocupaba especialmente. «¿Una joven de unos 14 años, dices?», preguntó, como si estuviera tratando de recordar si tal vez no había visto a una chica así en alguna parte. En ese momento la señora Didier vio su benitier, el recipiente que le había dado a Josephine para contener la preciosa agua bendita. Estaba tirado en el suelo cerca del sofá. De inmediato, él también lo vio. ¿Cómo pudo haberse olvidado de quitar eso? Dejando a un lado el papel que había asumido, se arrojó a sus pies, pero se levantó apresuradamente y salió corriendo, abrumada por el horror. Ella ignoró el consejo de su sobrino y no presentó ninguna queja a la policía, sino que fue al obispo y le presentó su caso. Había habido informes anteriores de que por la noche el padre Pitamont se quitaba la sotana y vestido de civil frecuentaba los lugares más deshonestos de la ciudad. El obispo no tuvo reparos en llamar a la policía, pero para cuando la ley entró en el caso, el padre Pitamont había desaparecido junto con algunos valiosos artículos pertenecientes a la iglesia. La denuncia de este robo a la policía destapó todo el relato y así llegó a conocimiento de Favre, quien lo incluyó entre los diversos casos del capítulo «Dejen que los niños vengan a mí». ¿Nos deshacemos de él?, pensó la señora Didier. En verdad estaba lejos de deshacerse del padre Pitamont, aunque nunca más lo volvió a ver. Su sobrino, Aymar Gallier, había renunciado últimamente a sus propias habitaciones y se había mudado al apartamento de su tía. Esto fue en parte para ahorrar dinero, en parte para estar cerca de su tía, porque sus heridas mal curadas lo dejaron presas de ataques de melancolía en los que no pudo soportar la soledad. Un día estaba sentado en su lugar favorito cerca de la ventana y de vez en cuando tomaba una nota en una libreta de papel. Tenía ganas de distinguirse en el campo de la literatura, pero no estaba muy
seguro de la forma de la gran obra que se proponía escribir. Últimamente estaban apareciendo muchas cosas bonitas en todas las líneas. Recientemente el joven Dumas había electrizado París con su Dama de las Camelias y se estaba produciendo una revolución en la escritura. Todos los que lo sabían hablaban con entusiasmo sobre la nueva forma de escribir. La contraseña era realismo. Estaba molesto por la constante entrada y salida de Josephine. ¿Qué diablos puede estar queriendo esta chica aquí cada minuto? Se preguntó a sí mismo irritado, porque como todas las naturalezas melancólicas, por mucho que odiara la soledad, la presencia de los demás le irritaba. Pero al caso de un tiempo se interesó por la niña misma, preguntándose si ese no sería el tema de un pequeño boceto incisivo. Una joven seducida por un sacerdote y luego rechazada por su legítimo pretendiente. O tal vez uno podría hacer que la niña se enamorara del sacerdote y él abandonara su religión para casarse con ella. Pero todo eso eran cosas viejas. Había leído innumerables cosas por el estilo. El problema con la literatura era que se habían hecho todos los temas. No había nada nuevo que hacer frente a la pluma. Mientras sus pensamientos continuaban así, casi se olvidó de la chica. Poco a poco, sin embargo, comenzó a notar su comportamiento extraño. No podía haber ninguna duda de ello. Estaba tratando de llamar su atención. Aunque aparentemente se dedicaba a enderezar la habitación y ordenar, ella se volvía hacia él cada pocos momentos. Lo miraba con ojos grandes y de repente apartaba la mirada como avergonzada. Mientras tanto, su cuerpo se contorsionó de una manera positivamente indecente. Su torso estaba en constante movimiento sinuoso, como el cuerpo de una serpiente. Su pecho subía y bajaba mientras suspiraba audiblemente. Cuando vio que la estaban mirando, se detuvo, pero un momento después ella se acercó a él y tomando un papel del suelo le preguntó: ¿Es tuyo? Y cuando él le dio las gracias, ella continuó: ¿Abre un poco más la ventana? Y de nuevo: ¿Están las cortinas ondeando en tu camino? Todo lo cual encontró más molesto. Al inclinarse sobre su mesita para alcanzar las cortinas y atarlas, acercó su joven cuerpo a su rostro. Respiró el calor de su carne. A pesar de sí mismo, sintió una poderosa compulsión. Totalmente perturbado, encontró una excusa u otra para despedir a la niña y permaneció durante mucho tiempo incapaz de concentrarse en sus esfuerzos literarios.